Vamos a empezar entonces con la lección. Recordemos que seguimos con Éxodo y ahora nos toca ver el inicio del juicio de Dios. Vamos a ver las plagas. Yo le puse un título bien simple, ¿no? Las plagas, primera parte. Simple. En el pasaje de hoy veremos que la meta de Dios no es solo liberar a Israel, sino también manifestar su gloria y su soberanía frente a los ídolos de Egipto y también demostrar que Dios podía doblegar, ¿verdad?, a todos esos dioses, humillarlos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Las plagas son golpes divinos que nos demostrarán cómo el Señor humillará a esos dioses falsos. Hoy veremos cómo Dios comienza a darse a conocer no solo como libertador, sino como el único Dios vivo y verdadero. Este estudio nos invita a considerar 3 preguntas que yo les puse ahí en sus hojas también, que son para reflexionar. ¿Estamos creyendo y confiando verdaderamente en Dios? ¿Sabemos y conocemos realmente qué tan poderoso es Él? ¿Lo reconocemos como el único Dios? Eso es algo que usted tiene que reflexionar durante el estudio. Entonces, la semana pasada el hermano Nelson hizo un buen trabajo, nos explicó varias cosas acerca de los capítulos anteriores, diferentes eventos, como por ejemplo el llamado de Dios a Moisés para que fuera y se enfrentara al faraón. El faraón en esos días ya no era aquel que había amado a José y había tratado con gentileza a su pueblo, al pueblo de José, sino que ya era otro, era el hijo del que había comenzado la humillación a Israel, del que había comenzado con la esclavitud de Israel. Era el hijo de este faraón el que estaba ahora gobernando. Debemos tener eso presente porque obviamente Moisés sabe que lo que está haciendo es una cosa muy grande y tenía miedo y creo que eso es lógico. No podemos criticar eso de Moisés. Yo estoy seguro que si a nosotros nos hubiera pasado lo mismo, tal vez nosotros también nos hubieran temblado las rodillas. Hubiéramos estado con miedo. Así que seguramente nosotros quizás lo hubiéramos hecho incluso peor. Lo digo porque debemos tener en cuenta que la Biblia no está exaltando la figura de Moisés aquí. Y eso fue algo que se dijo en la clase pasada. Sino que en realidad es Dios quien está preocupado por su gloria. Es el nombre de Yahvé, el yo soy, el que está en juego y Dios no va a permitir que se haga burla de su nombre. Eso es lo que vamos a ver en la lección de hoy. La lección pasada terminó también con un pequeño paréntesis de la genealogía de Moisés y otros personajes. Hoy en cambio vamos a retomar la narrativa. ¿Y cómo se retoma la narrativa? Usted tiene que fijarse eso en su Biblia. Va a haber partes que se repiten. Por ejemplo, del 6:28 al 7:7 se van a ver muchas cosas que tal vez usted diga, bueno, esto ya se dijo. Ahora, ¿por qué pasa eso? No es que se volvió a repetir, no es que se volvió a vivir ese evento. Por ejemplo, Dios manda a llamar a Moisés para que vaya y hable con el faraón y otra vez Moisés dice que él es torpe para hablar. Eso no está volviendo a acontecer otra vez, no está volviendo a suceder, sino que simplemente se está retomando la historia. ¿Por qué? Porque se había hecho un paréntesis. Y eso es para ponernos en contexto. Es básicamente la idea que usted mira cuando ve una serie. Termina un episodio, comienza el otro y en el otro hay una previa. Y comienza diciendo en los capítulos anteriores, o sea, algo así es lo que está diciendo Moisés aquí. Está dando una previa para que nos pongamos en contexto. Lo que es importante ver aquí es lo siguiente. Tengamos en mente que Dios es quien manda a Moisés y no es la iniciativa de Moisés. Tengamos en cuenta que Moisés no es capaz, pero Dios lo usa para demostrar que el capaz es Él, nuestro Dios. Y lo que es importante aquí es que Dios sea conocido. Ese es el centro del mensaje. Ahora, Dios permite que haya una representación aquí. Dios le dice a Moisés que él iba a ser como Dios. Él iba a ser representante de Dios. Y su hermano iba a ser su profeta. Eso es interesante.
Es decir, que Moisés no iba a hablar, sino que le iba a hablar a su hermano y después su hermano iba a hablar y a hacer lo que Moisés le había dicho de parte de Dios. Tengamos eso en cuenta también y no nos dejemos guiar por las películas. Yo sé que las películas a veces nos ponen cosas bien espectaculares y ponen a Moisés como el valiente, como el que sale enfrente. Eso es de Hollywood, no es de la Biblia. Así que aquí podemos tener una pequeña aplicación. No creamos que nosotros debemos tener todas las aptitudes y actitudes para seguir a Dios y ser siervos de Dios. No necesitamos eso. Fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Y eso, solamente eso trae gloria a Dios, no nuestra capacidad. Alguno puede pensar que no es bueno para evangelizar, por ejemplo. Pero usted debe recordar lo siguiente. Es Dios quien dice lo siguiente. Dice, ¿acaso no fui yo quien hizo al mudo y al sordo? Eso fue lo que dijo Dios. Es decir, Dios nos hizo como somos, tal y como somos. Y cuando nos pide que vayamos y prediquemos el Evangelio, ¿acaso no Dios sabe que somos malos para hablar, que nos ponemos nerviosos, que nos da miedo, que a veces no sabemos cómo romper el hielo? Pues Dios sabe todo eso. Pero aún así, Él nos manda. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios será glorificado en nuestra debilidad. Esa es la respuesta. Nuestra debilidad demuestra al mundo lo malo que somos. Y que si no fuera por Dios, nosotros no seríamos capaces de hacer nada. Cuando alguien va, se anima y predica el Evangelio y usted lo ve, usted no está viendo ahí un valiente y un capaz, alguien muy bueno, sino que está viendo a un pobre temeroso e incapaz siendo usado por Dios para su gloria. Así puede pasar en muchas cosas. Aquí hay muchas actividades que hacemos nosotros y a veces nos tenemos que aventar, a veces tenemos que ir al frente, a veces tenemos que orar en el grupo y nos da vergüenza y orar en el grupo o algo tan sencillo quizás. Pero recordemos esto, nosotros definitivamente no somos capaces, definitivamente. El que es capaz es Dios. Y tengamos eso en mente. Recuérdese de David, cuando va y enfrenta a Goliat, y David le dice, tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Así que tenga eso en mente. No es nuestra capacidad, es Dios actuando en nosotros y es para su gloria. Precisamente por eso nosotros debemos ser conscientes de que somos débiles para dar la gloria a Dios. Así que cuando obedecemos a pesar de nuestras carencias, estamos actuando creyendo verdaderamente que Dios es poderoso y que merece que yo lo honre con mi obediencia. Y déjeme citar al apóstol Pablo en 1 Corintios 1, el 16 al 31. Usted lo puede leer en casa el resto, pero voy a hacer un resumen de esto. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 3 características ahí. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo primero. Lo segundo, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo tercero, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, dice. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obras suyas están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Así que esa es la enseñanza aquí. Eso es exactamente lo que pasó también con Moisés y su hermano Aarón, cuando Dios los cogió. Pero continuando con el texto, también estos versículos nos recuerdan que Dios manda a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón, pero es para demostrar que Faraón no va a escuchar. Eso está interesante. Y también hermano Nelson nos explicó varias cosas de eso, pero voy a hacer un pequeño resumen nada más para que recordemos. Esto no significa que Dios hizo pecar a Faraón, ni que Dios puso pecado en Faraón, sino que el término endurecer el corazón es un hebraísmo. Un hebraísmo es un dicho de los hebreos. ¿Qué significa eso? Significa que él era terco y obstinado, que tenía una meta y que nadie lo iba a apartar de esa meta.
Faraón tenía esto ya en su corazón de manera determinada y nadie lo iba a sacar de ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Por qué dice la Biblia que Dios hizo que el corazón de Faraón se endureciera? Bueno, lo que está haciendo Dios ahí es simplemente dejarlo ser. Le dio el poder para seguir en su terquedad, en lo que Faraón se había determinado a hacer. Lo dejó libre y con la potencia para endurecerse más. Así que quiero usar esto para hablarle a aquella persona que no ha creído en Cristo Jesús. Quiero advertirte que Faraón puede ser un ejemplo de la dureza de corazón. Y lo peor que puede pasarte es que Dios te dé el poder para endurecerte más en tu terquedad, de que no te quieras arrepentir y no quieras venir en fe a Jesucristo. Eso es trágico. Y si tú no lo ves, yo realmente lo siento por ti. Hoy vamos a aprender que aunque Faraón pudo endurecer su corazón y seguir en su terquedad por mucho tiempo, Dios no permitirá que no lo conozca. Y voy a explicar eso más a detalle. Puedes conocerlo hoy en arrepentimiento y fe para obtener perdón de tus pecados y salvación. O puedes conocerlo cuando veas su mano fuerte en juicio y en ira. Y créeme que no quieres la segunda opción. Así que yo te ruego que pongas atención y que vengas a Cristo hoy para perdón de tus pecados, que solo Jesús puede darte vida eterna y salvación. Miremos el versículo 5 al 7 del capítulo 7, dice, los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto. Mire cómo lo van a conocer. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Aquí notemos que hay un doble propósito en Dios. Dios va a mostrar a los propios israelitas su poder, pero esta demostración será para salvación a ellos. Dios los va a sacar con mano fuerte y ellos van a alabar al Señor por sus obras, por sus hechos. Sin embargo, está la otra parte de eso. También los egipcios iban a conocer a Dios, pero de una manera terrible. Ellos iban a sufrir los golpes de Dios. ¿Por qué? Porque el faraón preguntó en el capítulo 5, versículo 2, recuérdense de eso. Él dijo, ¿quién es el Señor para que yo lo escuche? Bueno, ahora Faraón lo va a conocer. Y no solamente Faraón, sino todo Egipto, incluido también sus sacerdotes de la corte real. Por eso el segundo punto le puse primer golpe. Esta palabra golpe lo estoy extrayendo de la palabra plaga. En Éxodo 8:2 aparece la palabra plaga. Pero en el original, esa palabra plaga tiene la idea más bien de golpe o impacto. Esa palabra solo aparece una vez en el capítulo 8 y luego 3 veces en el capítulo 12. Así que no se deje guiar tanto por los subtítulos de la Biblia. Yo sé que ahí están enumerados los subtítulos como plaga 1, plaga 2, plaga 3. Pero realmente no es una buena traducción o no son buenos subtítulos. Así que no se deje guiar tanto por eso. Entonces ahí plaga, cuando se usa en el contexto aquí, es más bien un golpe. Hoy en día esa palabra se relaciona más con una enfermedad quizás. Decimos plaga y pensamos en quizás en una gripe, en una enfermedad viral, en una enfermedad bacteriana. Pensamos en este contexto moderno, pero antiguamente no era así. Entonces Dios va a comenzar a dar golpes a la idolatría de los egipcios, humillando a sus supuestos dioses. Y por eso estoy poniendo aquí el primer golpe y no como en sus subtítulos dicen que la primera plaga está después. Dios los humillará haciendo que los golpes den donde supuestamente estos dioses o protectores eran buenos. Se suponía que ahí eran buenos. Se suponía que ellos controlaban algunos sectores. Y vamos a ir viendo eso poco a poco. Para ver dónde están los golpes de Dios, también tenemos que estar atentos a la vara de Aarón. Dios usará la vara de Aarón como un símbolo del poder de Dios. Cuando se use la vara,
usted tiene que estar atento y va a haber una representación de un golpe certero de Dios hacia los dioses, hacia Egipto y hacia el faraón. Aquí quiero aclarar que aunque popularmente conocemos que hay 10 plagas, si tomamos en cuenta que plaga significa golpe, en realidad el primer golpe comienza aquí con la vara de Aarón convirtiéndose en serpiente y devorando a las demás serpientes, de los sacerdotes de la corte real del faraón. La Biblia le llama a estos personajes magos. Otra vez, la palabra mago no está aquí en el contexto moderno, sino más bien son sacerdotes de la corte real, o sea, sacerdotes especializados en los diferentes dioses que tenían que adorar todos los egipcios. De hecho, eran alrededor de 80 dioses que había en Egipto, o ídolos. Entre ellos habían animales, insectos, árboles y dioses antropomorfos. Anteriormente yo he explicado que es la palabra antropomorfo, más bien es como una figura humanoide. O sea, tiene una figura humanoide, es como un humano, pero tiene tal vez un agregado quizás de un animal, de otra figura. Entonces es una figura humanoide, eso es lo que significa antropomorfo. Entonces, ¿por qué tenía esta corte real el faraón? Porque tenían que servir a todos estos ídolos que tenían ellos. Ese es un motivo. Y el segundo motivo es porque el propio faraón era considerado un ser divino, un gobernante divino. Era supuestamente el hijo de Ra y supuestamente se convertía en Osiris tras su muerte. Ra es el dios sol, se supone. Y Osiris, perdón, es este personaje que aparece a veces en las películas, no sé si ustedes se han dado cuenta, que es el que da la bienvenida, entre comillas, a los que van entrando al inframundo. Esos son representaciones de estos dioses. Las plagas entonces simbolizan la lucha entre el verdadero Dios y los supuestos dioses representados por Faraón. Precisamente es lo que vemos en el primer golpe. Esa imagen que usted está viendo ahí es para que veamos algo que él tiene en la cabeza. Si ustedes se dan cuenta, ahí tiene él una cobra. Esa cobra se llamaba Ureo. Era la cobra del faraón y también algunos sacerdotes de la corte real lo usaban como una diadema, una corona. A veces también usaban a la par de la cobra un buitre. Se suponía que protegía al faraón. O sea, este tal Ureo era el protector del faraón. Supuestamente, ¿no? Entonces, aquí está lo irónico. La ironía es que Dios hiciera una serpiente y que esa serpiente se comiera a las serpientes que habían hecho o que habían invocado estos sacerdotes. Y alguien que no recuerdo ahora muy bien dijo una vez que Dios tiene un buen sentido del humor. Yo estoy de acuerdo con eso porque creo que vemos en este tipo de ironías algo que es humorístico incluso. Dios sabe que el faraón y los sacerdotes usan estos artilugios adorando a estos supuestos dioses, a este protector que se llama Ureo, para recibir una supuesta protección. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios transforma la vara de Aarón, que probablemente se transforma en una cobra también, para que se coma y humille a las cobras que habían invocado estos sacerdotes. Es como que les dijo, si se sienten seguros con sus cobras, pues yo las voy a devorar y las voy a humillar. Eso es básicamente ahí lo que está diciendo Dios. Y si me preguntan eso es genial, ¿no? Es una maravilla. De hecho, es mi tipo de humor. Mi humor es así. El Señor demostró su poder al humillar a este tal Ureo y hacer que fuera alimento para la vara de Aarón. Ahora déjeme adelantarme a una pregunta que quizás venga a sus mentes. Tal vez algunos se esté preguntando cómo le hicieron los magos para hacer que sus varas se convirtieran también en serpientes. Y hay pues diferentes respuestas al respecto. La más popular quizás, una de las más populares, es que ellos hicieron un truco de magia, ¿no? Un truco visual. Entonces ellos aprendieron algo como
tirar la vara y que se viera como que se estaba convirtiendo en una serpiente. Pero personalmente yo me inclino más a pensar que ellos lo estaban haciendo con un poder demoníaco y satánico. Usted no tiene que creer igual que yo, pero personalmente creo que esos magos estaban haciendo esos milagros con un poder engañoso de Satanás. Y creo que es así porque Dios no está humillando a simples charlatanes, a simples farsantes, sino que está humillándolos aún en sus supuestos poderes. En todo caso, la lección aquí es que Dios está haciendo que Faraón y Egipto comiencen apenas a conocer quién es el Todopoderoso. Dios es soberano y eso no excluye a Satanás. Y lo otro es que Dios hará que incluso en la necedad del Faraón tenga que reconocer al Señor como Dios. Ahora, no para salvación, sino para condenación. Y eso será algo que se va a ver al final de sus días, de su vida. Mientras tanto, en el versículo 13 nos dice que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Fíjese ahí. Tomando esto que hizo el Faraón, yo les pregunto, ¿quieren ver cómo se ve el libre albedrío del hombre? Vea a Faraón. Ahí está el libre albedrío del hombre. Ese es el libre albedrío del hombre que está corrupto por el pecado, que está esclavizado al pecado. Así que ahí está un buen ejemplo. Ahora bien, el segundo golpe no solo será para que lo vea Faraón, sino que lo verá Egipto entero. Ya que Faraón es terco, dice el versículo 14, esas palabras, y se niega a dejar ir al pueblo, Dios manda a Moisés y Aarón a que se encuentren con él en el río Nilo. El mensaje a Faraón es simple, pero hay algunos matices. En el versículo 16 dice, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. Eso fue lo que le dijo Dios al faraón por medio de Moisés. En otras palabras, ahora Dios le está hablando a Faraón en primera persona y le advierte, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces del Nilo morirán y el río se corromperá. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Y exactamente así pasó. Dios manda a Moisés a darle las instrucciones a Aarón para que extienda la vara, para que toque el agua. Dice el versículo 20, golpeó las aguas del Nilo y las aguas se convirtieron en sangre, dejando un rastro de pestilencia en todo Egipto. Por cierto, esa palabra golpear que aparece ahí es la palabra naká en hebreo y aparece unas 12 veces en el contexto de las plagas. Así que Dios está dejando claro que lo que quiere hacer es golpear tanto a la nación como a esas creencias que tenían ellos ahí. Ahora imagínense la escena. Aquello era algo que pintó, ¿verdad? El río. Pero no se pintó el río porque eran algas rojas, como quieren decir ahora, ¿verdad? Quiere decir la ciencia, quiere explicar ese evento, que fueron algas rojas. No fue así, sino que era sangre real. Obviamente las criaturas acuáticas del río se murieron. ¿Y eso qué hizo? Pues aumentar la pestilencia. Usted sabe que la sangre de por sí, pasado un tiempo, apesta. Y encima de eso, todos los animales muertos, eso apestaba muchísimo. Sin embargo, los sacerdotes de la corte real, los magos del rey, hicieron una imitación de eso. Eso está interesante. Como digo, puede que ellos también hayan hecho eso mismo a escala menor, pero a última instancia sí lo hicieron. Y eso dio excusa al faraón para seguir necio, para seguir terco. Dice 2 Tesalonicenses 2:11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, dice. Y eso fue lo que pasó con Faraón. Ahora, déjeme apuntar algo interesante. Y yo pregunto, y eso es algo que a mí me vino a la mente. ¿No hubiera sido mejor que en lugar de que ellos hicieran lo mismo, estos magos hicieran una imitación de lo que pasó, hubieran podido revertir
la situación. Creo que hubiera sido más útil que ellos, en lugar de estar malgastando la poca agua que les había quedado, la hubieran podido limpiar. Es decir, apenas tenían un poquito de agua, pero estos señores listos, en lugar de convertir el agua que estaba en sangre en agua, la convirtieron en sangre otra vez. O sea, eso no tiene sentido. Aquí vemos que Dios los está humillando, pero a un extremo donde nosotros tenemos que verlo y pararnos ahí y ver cuánto Dios está humillando a estos personajes. Cuando ellos hicieron eso, indirectamente lo que estaban haciendo era servir a Dios también. Ellos estaban convirtiéndose en sirvientes de Dios porque estaban empeorando la situación. Ellos estaban haciendo lo mismo que Dios había hecho ya a gran escala. Ahora, la razón del por qué Dios hizo esto con el Nilo no se especifica claramente en la Biblia, pero sí podemos asumir que era para humillar a los egipcios y a los dioses, a sus ídolos. Ellos idolatraban a varios dioses que ellos decían que controlaban el Nilo. Y por eso está la imagen ahí. Uno de los más importantes era un ídolo que se llamaba Apis, que tenía un aspecto de toro. Él lo está viendo usted al fondo. Y era considerado dios del Nilo. El otro era Num, que tenía aspecto de carnero y era supuestamente el guardián del Nilo. O sea, eran dos personajes. Uno era el dios y uno era el guardián, supuestamente. Bueno, Dios los humilló mostrando que ninguno puede proteger al Nilo. Y tampoco pudieron decidir sobre lo que Dios ya había decidido hacer con el Nilo. Y aunque los magos también convirtieron un poco de agua en sangre, solo sirvió para aumentar su castigo. ¿Qué pasa ahí? Estos son supuestamente los soberanos del Nilo, pero no pudieron ir contra la voluntad de Dios. Realmente Dios los está humillando en extremo ahí. Ninguno de esos diositos, como dijo alguien por allá, pudo limpiar las aguas y darle de beber a sus súbditos, a los egipcios. Eso solo demuestra la inexistencia de estos ídolos y también que quienes los seguían, quienes los adoraban, solamente estaban demostrando su necedad, que cambiaron a Dios por adorar la criatura, dice Romanos 1. Entonces, vemos ahí el actuar de Dios, cómo Dios está humillando tanto a los magos como a sus supuestos dioses o protectores. O sea, Dios está haciendo ahí una obra bien extraordinaria. Y ahí sale la pregunta que hicimos en el ejercicio. ¿Cuál es el motivo de Dios? Pues mostrar su poder, mostrar que Él es el único Dios verdadero y que todos los demás, si me dejan usar una expresión guatemalteca, le hacen los mandados, como decimos. Y como una pequeña aplicación, quisiera recordar algo que me pasó cuando era niño. Usted sabe, yo cuando era niño me convertí a los 8 años y yo comencé a creer en el Señor y usted sabe, uno de niño, uno tiene esa pasión, ¿verdad? Uno ve a sus héroes y uno dice, es el más poderoso. Pues cuando yo me convertí al Señor, pues yo decía, el Señor es el poderoso, es el grande. Y uno tiene esa fe de niño. De hecho, uno cuando llega a ser grande, uno le invaden las dudas y es algo que es defectuoso, ¿verdad? Cuando crecemos. Por eso dice la Biblia que debemos ser como niños. El caso es que en la casa de mi finada abuela, ella mantenía unos ídolos en su casa, en los cuartos. Y tenía uno que se llamaba Simón, tal vez usted lo conoce. Es un muñequito que le ponen un cigarro y le ponen un caballito de tequila y se supone que atrae la buena fortuna, atrae el dinero, se supone. Pues inocentemente yo me fui con mis primos y me fui a saltar a la cama con ellos, ¿verdad? Y en una de esas me resbalé y le caí encima al muñeco. Entonces no sé si lo quebré, no sé qué lo hice, la verdad. Ya yo estaba pequeño en ese entonces. La cosa es que cuando pasó eso,
una de mis primas pues llegó bien enojada conmigo y me dice, ahora sí te amolaste, ¿verdad? Ella me dijo esa expresión, amolarse en guatemalteco es como, ahora sí ya te metiste en problemas, ¿verdad? Yo le respondí, ¿por qué? Y ella me dice, bueno, porque San Simón, como le decía a ella, te va a jalar las patas, los pies, y te va a hacer tener pesadillas, me dijo ella. Yo me recuerdo que, pues, yo en mi poco conocimiento le dije solamente que, bueno, que Dios es más poderoso y que yo no creía en nada de eso, ¿verdad? Pero lo que yo dije, yo lo estaba creyendo de verdad. Y eso es verdad y lo sigue siendo hasta hoy, hermanos. Y lo digo porque Dios es el Todopoderoso, siempre. Él no está a merced de otros supuestos poderes. Y si se lo preguntan, ese día yo dormí tranquilo. Nadie me jaló los pies. No crea en eso de que alguien lo puede maldecir y que usted va a estar afligido porque alguien lo maldijo. No, el Señor es su Padre y Él es soberano. Nadie lo puede atacar de esa manera. Tampoco crea en que usted va a decir algo con su boca y que eso va a cambiar la realidad. Eso no es así. Hay quienes malinterpretan un proverbio que dice que en nuestra boca está la vida y la muerte, sin conocer el contexto de eso, sin conocer que simplemente significa que en mi boca yo puedo hacerle daño a una persona cuando yo la trato mal. O por ejemplo, con mi hijo yo puedo hablarle palabras sabias para que sean de vida para él, o yo le puedo hablar palabras necias para que yo lo descarríe hacia la muerte. No significa que yo voy a cambiar la realidad. No es así. Algunos están siempre como con miedo, ¿no? De decir, yo no voy a decir que tengo gripe porque entonces sí me va a dar gripe. Mire, hermano, eso no es así. Si usted se va a enfermar, usted se va a enfermar, diga o no lo diga. Eso no va a cambiar la realidad. Y si Dios quiere usar la enfermedad para glorificarse, pues se va a enfermar, por mucho que no lo diga. Tampoco existe el mal de ojo. Y quiero aprovechar ahora que están naciendo muchos bebés. Gloria a Dios por eso. No, ojalá no vea a nadie ahí con hilo rojo en la frente, con la semilla de marañón en una pulsera, usted sabe. No existe nada de eso. Por si hay alguien ahí que tenía todavía dudas. Debemos sacar esos pensamientos y agüeros que a veces están en nuestra mente, sacar a Egipto de nuestro corazón y comenzar a seguir y confiar en Dios. A lo que voy es que a veces somos tan supersticiosos como estos magos y se nos olvida que el que reina es Dios y Él hace lo que le place en el cielo y en la tierra, dice el Salmo. No hay nada que podamos hacer nosotros para parar a Dios y tampoco ninguno que se haga llamar brujo o hechicero y pretenda echarnos maldiciones, no puede atacar a alguien que es hijo de Dios. Recordemos que cuando Satanás quiso ir y hacerle daño a Job, tuvo que ir a pedir permiso. Entonces nada pasará si no es la voluntad de Dios. Reconozcamos el poder y la soberanía de Dios. Sepámonos seguros en sus manos. Y si pasa algo, si algo nos hace sufrir, si algo nos trae dolor, pues eso también está en la voluntad de Dios. Incluso eso obrará a bien si hemos sido llamados conforme a su propósito, dice Romanos 8:28. Así que el mensaje de hoy es para que veamos al Todopoderoso, quien pelea como fuerte guerrero frente a nosotros. Y si Él está por nosotros, nadie puede estar contra nosotros. En resumen, hermanos, cuando veamos los primeros golpes de Dios sobre Egipto, entendamos que su propósito no es solo el castigar, sino revelarse como el yo soy, el Señor. A Él servimos, Él es nuestro Padre, en Él estamos. El faraón preguntó, ¿quién es el Señor para que yo lo escuche? Y hoy vimos que el Señor le respondió no solamente con palabras, sino también con actos poderosos. Pero eso fue para su propia condenación, para que Él siguiera endureciendo su corazón. En cambio, para nosotros, su pueblo, esto es un acto que nos debe llevar a sorprendernos de Dios. Nos debe llevar a la alabanza. De hecho, David usaba mucho
estas plagas, los actos que había hecho Dios poderosamente en Egipto y como había sacado a su pueblo para alabar a Dios. Eso es maravilloso para el cristiano, porque Dios está de nuestra parte. Hemos creído en el Señor Jesucristo. Sus actos son actos que nos llevan a adorarle. Son motivos de alegría para nosotros y nos da una esperanza viva, como hemos estado aprendiendo en Primera de Pedro. Porque sabemos que Dios nos está llevando, en este peregrinaje a una meta. Nos está llevando a la ciudad celestial. Pero esta verdad puede ser terrible para aquel que no ha venido a Cristo también. Pues eso significa que también Dios vendrá en juicio. Si endureces tu corazón, esto es para ti. El mensaje no ha cambiado. Dios sigue humillando a los ídolos y mostrando que Él es el único soberano. Pero la invitación está abierta. El Evangelio está presente. Todavía estamos en tiempo de gracia. Acude al Señor Jesucristo hoy mientras hay tiempo, porque todos lo conocerán, pero no todos lo conocerán para salvación y gracia. Unos lo conocerán en el día del juicio y será para castigo eterno. Eso es algo que se va a ir viendo en los siguientes capítulos, así que no deje de venir. Creo y quiero animarlos a que estén entusiasmados, a que estén leyendo. Máximamente esta porción que estamos ahora viendo es bastante interesante y vamos a estar viendo muchos detalles en eso, pero confiemos en el Señor y miremos la soberanía de Dios aquí, cómo es que el Señor es el Dios Todopoderoso, grande, fuerte. Amén. Vamos a orar.